Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 156, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg. 1020. Baltasar, el sistema de los trascendentales y la integración entre filosofía y teología. La estética, para Baltasar, es solo una de las dimensiones de la teología, o más exactamente, el primer panel de un tríptico. Esto es así porque el ser uno, según nuestro autor, está trascendentalmente definido no solo por lo bello, sino también por el bien o por lo verdadero. A esas tres dimensiones generales del ser, que en Dios están presentes de un modo eminente, siendo Él lo bello, el bien y la verdad, corresponden la estética, la dramática y la lógica, o sea, las tres secciones de aquella especie de poema teológico de proporciones majestuosas de una catedral gótica, que es la trilogía de Baltasar. La estética desarrollada en los volúmenes de Gloria estudia la teofanía, esto es, como sabemos, la automanifestación irradiante de Dios en Cristo. La dramática, analizada en los 5 volúmenes de la teodramática, se ocupa de la teopraxis, esto es, de la acción salvífica de Dios con el hombre en la escena universal del mundo. La lógica, profundizada en los 3 volúmenes de la teológica, examina la teología, esto es, el modo a través del cual se expresa y es comprendida la verdad del mundo y de Dios. En síntesis, en la teología de Baltasar se suceden y se articulan, según las formas de la analogía, la belleza del mundo y la gloria de Dios, la libertad finita del hombre y la infinita de Dios, la verdad creada de las cosas y la increada del absoluto. Según Baltasar, estética, dramática y lógica se implican recíprocamente, puesto que, así como en filosofía el plexo originario de los trascendentales postula una unidad circular de referencias, en virtud de la cual existe uno sin el otro, también en teología no hay una auténtica estética sin una correspondiente dramática y lógica. Tanto es así que la estética, la cual permanece en el escenario de la luz, de la imagen y de la visión, mostrando como huye, se tiene que ver la figura divina. Sería mortificada y mal interpretada si se creyera poderla agotar en un puro y simple contemplar, falto de referencias al actuar y al comprender. De aquí la necesidad de pasar de la teofonía a la teopraxia y de la teopraxia a la teología. Esto es, del pulcrum al bonum y del bonum al verum. Ya en medio de la estética, escribe nuestro autor, evidenciando la interconexión de las diferentes partes de su trilogía, ha comenzado pues la dramática teológica. En la visión, así nos expresábamos entonces, anidaba ya el éxtasis, pero expresándonos así, aún lo hacíamos intraestéticamente. Ahora se trata de dejar a aquel que nos viene al encuentro su propia lengua, o mejor, de dejarnos arrastrar por él en su dramática. La revelación de Dios no es, en efecto, un objeto a contemplar, sino es el actuar de Dios en el mundo y sobre el mundo, y que por parte del mundo puede tener respuesta solo actuando, y solo actuando también se le puede comprender. Solo a partir de esta dramática se abre después también un acceso a la tercera y última parte, la cual debe considerarse el modo de la disponibilidad de semejante actuar bajo la forma de conceptos y palabras. Aún sosteniendo que cada momento de la trilogía está indisolublemente ligado a los otros, y por lo tanto relativizado por ellos, Baltasar ha visto en lo bello, y por lo tanto en la estética, el punto de partida privilegiado de la teología. Este procedimiento suscita inevitablemente algunos problemas críticos. En efecto, si por un lado es indiscutible que Baltasar mismo relativiza enérgicamente su primer paso con los sucesivos, hay que entender sin embargo el sentido preciso de esta relativación. Ante todo, no puede significar una radical superación de la perspectiva estética hasta disolverla y eliminarla en beneficio exclusivo de las 2 dimensiones sucesivas, puesto que, en efecto, contradeciría
el principio de recíproca inclusión, filosofía y teológica de los trascendentales. Hay que aclarar más específicamente la figura de una teología que actúa en la estética y no en la dramática o en la lógica, su propio ansatz principal. ¿No habría podido Baltasar comenzar, en cambio, con la dramática, o incluso invertir toda la secuencia de los tres trascendentales, adquiriendo así además la posibilidad de una amplia y favorable recepción de su obra? La respuesta a este interrogante solo puede surgir de la totalidad misma de la obra baltasariana. Invirtiendo el orden habitual de los trascendentales, el autor de la trilogía ha querido oponerse, ante todo, a la difusa mentalidad funcionalística y pragmatística del individuo de la era filosófica técnico-positivística, recuperando una manera clásica de tratar el bien y lo verdadero. En un mundo sin belleza, por más que los hombres no consiguen prescindir de esta palabra y la tienen continuamente en los labios, equivocándose en su sentido, en un mundo que tal vez no está a falta de ella, pero que no es capaz de verla, de entenderse con ella, también el bien ha perdido su fuerza de atracción, la evidencia de su deber ser realizado, y el hombre queda perplejo frente a esto y se pregunta por qué no debe preferir el mal. En un mundo que no se cree ya capaz de afirmar lo bello, los argumentos en favor de la verdad han agotado su fuerza de conclusión lógica. Sin conocimiento estético, ni la razón teórica ni la razón práctica pueden llegar a su completa actualización. Si al verum le falta aquel splendor que para Tomás constituye la contraseña de lo bello, entonces el conocimiento de la verdad se queda en programático o formalístico. Y si al bonum le falta aquella voluptas que para Agustín es la señal de su belleza, entonces la relación con el bien se queda en unilitarística y edomística. Se reduce, en efecto, a la satisfacción de una necesidad mediante un valor, un bien. En segundo lugar, anteponiendo el pulcrum al bonum y al verum, y asegurando que Dios viene primeramente no como maestro para nosotros, verdadero, no como redentor, con muchos objetivos, como nosotros, bueno, sino para irradiar a sí mismo y a la gloria de su extremo amor desinteresado. Baltasar ha querido cerrar el camino a cualquier tentación antropocentrística que haga del hombre y no de Dios el punto de partida del teologar. En otros términos, con su original teología, nuestro autor ha querido poner en claro, de una vez por todas, que estética representa el único camino posible para quien pretenda acercarse a algo, Dios y la revelación, que no está construido por su mente y por sus manos, sino que le es ofrecido desde lo alto en el esplendor de una automanifestación evidente, frente a la cual la única actitud legítima es la aceptación voluntaria de la fe. Dejar valer aquello que se llama fe. En conclusión, una orientación bajo el signo de la belleza y de la gloria puede ser comparada con la apologética antigua o también con la teología fundamental. El hombre positivístico ateo de hoy, que se ha vuelto ciego no solo para la teología, sino incluso para la filosofía, debería, una vez puesto ante el fenómeno de Cristo, aprender a ver de nuevo, a experimentar y vivir en la realidad no encuadrable, completamente distinta, de Cristo, el resplandor del Dios glorioso y sublime. Como resulta del cuadro general de la trilogía, el discurso de Baltasar se mueve dentro de un espacio intelectual que es a un tiempo filosófico y teológico. En efecto, aunque nuestro autor no haya definido de modo orgánico y completo sus propias ideas sobre las relaciones entre filosofía y teología, y sus afirmaciones a este propósito aparezcan a veces huidizas y envueltas en un halo de problematicidad, él se inclina a reconocer de modo explícito: 1. Sea la indispensabilidad de la filosofía para la teología. 2. Sea la integración entre filosofía y teología. Por cuanto se refiere al primer punto, al final de su obra, en el prefacio del primer volumen de teología, titulado Inserción en la obra total, Baltasar, retomando los esquemas de pensamiento que se remontan al escrito sobre la verdad del año 1947, afirma que sin filosofía, ninguna teología, y que un teólogo puede existir seriamente
solo si es también y antes filósofo, y si está sumergido, también precisamente con la luz de la revelación, en las misteriosas estructuras del ser creado. Tanto es así, añade nuestro autor, que cuando la teología pretende renunciar a toda subestructura filosófica, a la fuerza, hay que reconstruir una, con apoyo de material ideológicamente ecléctico y no pensado a fondo. Por lo demás, Baltasar había sostenido que el cristiano es aquel hombre que con motivo de la fe necesariamente debe filosofar, presentando al creyente como un guardián de la metafísica. El cristiano es siempre el guardián de la maravilla metafísica con la cual empieza la filosofía y en cuya persistencia la filosofía subsiste y vive. Y aún más, pues cuando la filosofía rompe los puentes con la trascendencia y se encierra en lo intramundano, acaba por embarcar en la aridez de los diversos funcionalismos, logicismos y analismos lingüísticos, obligando a la teología a girar estérilmente sobre sí misma, incluso y precisamente cuando alardea de existencial y cuando intenta cerrar la fractura entre un Cristo de la fe y un Jesús de la ciencia. Por cuanto se refiere al segundo punto, Baltasar sostiene que filosofía y teología, aun siendo diferentes, no pueden estar separadas absolutamente entre sí, en cuanto vale el hecho de que el mundo, tal como existe concretamente, es un mundo que subsiste positivamente o negativamente en una relación con el Dios de la gracia y de la revelación sobrenatural, y que en semejante relación no hay puntos o superficies neutrales. El mundo, como objeto del conocimiento, está envuelto desde siempre en esta esfera sobrenatural, y así, análogamente, el poder cognoscitivo del hombre que se encuentra también bajo la premisa positiva de la fe o bajo la negativa de la incredulidad. Es cierto que la filosofía, en cuanto se mueve en una relativa abstracción, prescindiendo de esta envoltura sobrenatural de la naturaleza creada, puede evidenciar ciertas estructuras fundamentales del mundo y del conocimiento, las cuales, en su esencia, no se eliminan o alteran en absoluto de aquella inserción. Pero la filosofía, cuanto más se acerca al objeto concreto y cuanto más presume de su poder cognoscitivo concreto, tanto más se encontrará con que incluye, conscientemente o no, datos teológicos. Lo sobrenatural se arraiga, en efecto, en las más íntimas estructuras del ser, para impregnarlas como una levadura, para atravesarlas como un soplo o un aroma omnipresente. No solo es imposible, sino que incluso sería una locura querer eliminar y excluir por todos los medios este aroma de la verdad sobrenatural de la investigación filosófica. Lo sobrenatural está demasiado fuertemente impregnado en la naturaleza para que ésta pueda ser aún reconstruida en su estado de naturaleza pura. Como se puede ver, este modelo teórico y metodológico se diferencia visiblemente sea del esquema tomista clásico, sea del esquema tilichiano-raneriano de la filosofía como pregunta y de la teología como respuesta. Y esto no solo porque la respuesta, según Baltasar, excede o supera ilimitadamente la pregunta, resultante respecto a ella imprevisible, sino también porque a su juicio no se consigue nunca una filosofía completamente pura o neutral, es decir, del todo autónoma de la teología y preliminar respecto a ella, sino solo un horizonte de pensamiento en el cual filosofía y teología se encuentran íntimamente compenetradas entre sí y circularmente abiertas una a la otra. Integración. Una pregunta semejante exige un riguroso trabajo de conjunto entre filosofía y teología. Pero tal trabajo es posible únicamente si estas disciplinas están recíprocamente interiormente abiertas.